Hemos invitado al doctor Fernando Tuesta, que es uno de los politólogos con más conocimiento riguroso sobre nuestro sistema electoral y una de las personas que en el Perú desde hace más tiempo nos ha venido preconizando reformas para que nuestro sistema electoral favorezca que tengamos una mejor representación. En este caso veo que varios se dirigen a él para consultarle de qué manera se puede hacer para tener un margen más corto hasta la realización de las elecciones adelantadas. Hemos visto que la presidenta Boluarte, ella misma, ha tenido dudas, porque habló al principio de ir hasta el año 26, luego hasta el año 24, y ha terminado por sugerir que sería posible quizá hacer elecciones que desemboquen en la constitución de un gobierno en diciembre del próximo año. Señor Tuesta, díganos, por favor, de la manera más clara y menos matemática, ¿qué es lo posible en términos del plazo, si es que se decidiera ir a elecciones generales lo más rápidamente posible? Mira, el cronograma electoral que han trabajado los organismos electorales y de ajustada ley señala que entre la convocatoria y la realización de la primera vuelta no deben existir más de 270 días, vale decir 9 meses. Entre convocatoria y primera vuelta. En julio del año previo hasta abril. Ese es el escenario inicial que supuso pues la propuesta de elecciones en abril de 2024. Pero cuando la presidenta dice en diciembre, lo que no dice es primera o segunda vuelta. Incluso alguien habló diciembre constituido el gobierno. Ya, pero vamos a suponer... las dos vueltas realizadas. Bueno, si las dos vueltas se realizan el 2023 y digamos el gobierno asume en diciembre, la convocatoria tendría que ser en el verano, lo más próximo. Vale decir esta idea de la primera votación para incorporar una disposición transitoria de adelanto de elecciones en esta legislatura que se tiene que prorrogar porque mañana termina. Discutir, la fecha de adelanto con 87 votos o más y adelantar la legislatura que empezaba el 1 de marzo para hacerlo lo más próximo en enero. Entonces, eso es posible en estas circunstancias, ¿no? El tema es que el Tribunal Constitucional señaló en su oportunidad que no es posible modificar estas fechas para fines de reforma constitucional. Personalmente creo, sin embargo, que esto es para situaciones normales, pero para situaciones de emergencia, como es la que estamos viviendo, creo que es otra la forma como se debe abordar. Ahora bien, entonces, vamos a poner el escenario que se dice, un gobierno asume en diciembre. Por lo tanto, tendría que convocarse a más tardar en febrero. Marzo, ¿no? No, es que si es en marzo, es que 9 meses. No, si es que tú quieres que un gobierno asuma en diciembre, siempre los cronogramas se hacen de atrás para adelante. ¿Cuánto tiempo necesitas entre asumir una suerte de 28 de julio, pero en diciembre, de la segunda vuelta? 50 días antes. Pero ha venido siendo. Ha venido siendo 50 días. Si la segunda vuelta. Entonces, si ya es octubre, segunda vuelta. Ya es septiembre, primera vuelta. Y entonces enero al inicio de enero. Bueno, hasta ahí parece todo bien. Sin embargo, contrapone a lo siguiente, la segunda demanda. Porque la primera demanda es hacer elecciones adelantadas. Pero todo el mundo sabe que con las mismas reglas, con la misma oferta política, no tiene por qué ser distinto. Entonces, si lo haces tan cerca, los únicos que podrían postular son los que ya están. Entonces, ¿cuántos son los que ya están? Algunos que se han inscrito entre tanto. Dos. ¿Cuáles se han inscrito entre tanto? Creo Libertad que Popular. Libertad Popular, en ese momento no lo tengo de verdad. Dos partidos que no pudieron postular, que no existían. Así son 12. Hay 12. Solamente 12 podrían postular. Ese es un dato importante. Lo segundo, las reformas no las podrías aplicar porque está demasiado cerca y porque da tiempo para que el Congreso debata entre estos días, que ya estamos a mitad de diciembre, con fiestas, más los primeros días de enero,
resulta bastante complicado. Técnicamente no ve usted posible. Yo lo veo dificultoso, porque depende de las reformas. Porque todo el mundo habla de reformas y uno puede preguntar, estoy seguro que uno comienza a preguntar a distintos parlamentarios, para empezar cada uno... Hay 4 o 5 que han ido ganando consenso, ¿no? Sí, pero... 2 cámaras, reelección, que no postulen las personas condenadas, van 3, ¿no? Ya, bueno, en fin, hay 3 que... Podríamos ver eso, ya. Pero lo que me refiero es que mientras más cerca, más dificultad de poder entregar el segundo deseo, digamos, ¿no? Nuevamente, oferta política y reforma política. Ese es un escenario. Pero además, perdónme, Fernando, es que no es poca cosa. No hemos escuchado hasta ahora en el Parlamento voces que digan de manera contundente para salir de este crisis terrible, tenemos que adelantar la siguiente legislatura. Nadie dice. Lo único que dice... Sí, han dicho. Ahí, incluso hay quienes creen que se puede convocar un referéndum. Bueno, es que ahí viene el otro escenario. Supongamos que no se llega a los 87 votos en esta legislatura. 66. Tiene que superar 66. Se convoca entonces a un referéndum. Ya. ¿En cuánto tiempo? 4 meses. 4 meses es lo mínimo desde que se decide hasta que se... Bueno, como ocurrió la vez pasada. Sí. Fueron 4 meses también. Entonces, haces un referéndum en abril. Ojo, en abril. Recién convocas en abril. Cuenta a partir de abril 9 meses. ¿Qué cosa te va a dar? Enero del 24. Primera vuelta. ¿Cuándo sería la segunda vuelta? Digamos en marzo. Bueno, no vale la pena. Sí, porque si es así, mejor en abril. En abril y junio, como se ha venido haciendo. ¿Eso es lo que le parece a usted lo más razonable? No. Prever elecciones en abril y junio del próximo año, del año 24. Es que acá es difícil, Fernando, porque en realidad, nuevamente, yo creo que hay que tener una decisión bastante bien pensada, que es de equilibrio entre lo que se adelanta más lo que se puede incorporar en términos de reformas. Nuevamente, hay reformas que sí tienen impacto en el cronograma. Por ejemplo, si tú dices bicameralidad, ¿es bicameralidad cuándo? Ahora, en esta elección. Eso tiene tremendo impacto en el cronograma. Porque ya no solamente vas a tener elecciones presidenciales, elecciones parlamentarias y, ojo, Parlamento andino, que hay que hacerlas. Es discutible el Parlamento andino, pero hay que hacerlas. En cambio, si es bicameralidad, tendrías además una cédula: presidente, senadores, diputados y Parlamento andino. Bueno. Pero no es que no es cualquier cosa. Cada una de esas decisiones tiene impacto en el cronograma. No es lo mismo hacer un cronograma. ¿Por qué? El hecho de que haya 2 cámaras podría demorar más. Bueno, para empezar, desde el tipo de selección de candidatos, para empezar, la inscripción de candidatos, todo esto va multiplicándose, tanto para senadores. Pero la otra pregunta es, ¿cómo se eligen los senadores? ¿Cómo se eligen los diputados? Además, si es que se decide una bicameralidad, yo creo que no se puede perder la oportunidad, además porque si no estaríamos nuevamente interviniendo en un diseño para luego hacerlo mal. Por ejemplo, yo a estas alturas ya estoy convencido que es necesario que en la Cámara de Diputados se elija luego de a mitad de periodo, vale decir, renovación parcial. Cada 2 años y medio. Cada 2 años y medio. Eso requiere todo un procesamiento, digamos, particular, porque algunos candidatos solamente tenían un mandato de 2 años y medio y a partir de ahí el resto. Cosa que no se entiende en realidad. Sí, es complicado. Es complicado. Es un sistema que se aplica en los Estados Unidos y otros países. En otros países, en la misma Argentina, ¿no? Sí. Bueno, en todo caso, ¿le parece viable entonces que hayan elecciones anticipadas en abril del año 24? Lo que pasa es que yo también quisiera que sea lo más pronto posible. Pero previa reformas usted. Sí, pero además, Fernando, lo que hay que entender, y eso choca con algo que lamentablemente no se hace caso una vez que se terminan las crisis, tenemos un diseño institucional de organismos electorales que no está bien. Por ejemplo, tienes que llamar a concurso público para crear de nuevo el aparato nacional. Cada vez que hay elecciones, se está terminando ahora con elecciones regionales y municipales, un aparato nacional. Eso se reduce luego, ahora nada más, a una oficina en Lima. Y luego tienes que hacer concurso público. Es decir, temas que tienen que ver con cuestiones
administrativas, logísticas, de gestión enormes, que en otros países no hay. ¿Cuánto tiempo puede tomar organizar todo ese aparato administrativo para...? Está dentro de los 270 días. Ya. Ese es el tema. O sea, no solamente es un problema de normas, y todos estos aspectos técnicos temas están supeditados a que existe una voluntad política. Exactamente. Que usted no la ve. Bueno, a veces sí, a veces no. Tornasolado. Y porque creo que los congresistas de alguna manera miden, y es lógico, los políticos miden si les favorece o no les favorece. Bueno, en este caso les puede favorecer si pueden candidatear otra vez. Mira, desde el lado del Congreso, quieran quedar pueden aspirar a la reelección. ¿Qué puede pensar un congresista? Yo quiero ir a la reelección y voto por esto. Quiero acercar más las elecciones porque de esta manera van a ingresar menos, van a competir contra mí menos. Sí. Del lado de fuera, quieres que esto se alargue. Para que haya más. Para que haya más oferta. O sea, depende, ¿no? Depende en qué lado se coloca. Señor Fernando Tuesta, muchas gracias por advertirnos de las dificultades técnicas y también, sobre todo, de las políticas. Gracias. Muchas gracias por su presencia.